allá atrás, vengan, se van a ver una plática que nunca han visto probablemente. Aunque el nombre es común, es algo que casi no se desarrolla mucho aquí. El tema se llama ventilación no invasiva en pacientes posoperados de cirugía bariátrica. ¿Alguno de ustedes han escuchado hablar de o tienen familiares que roncan? ¿Tienen familiares con sobrepeso? ¿Ustedes tienen familiares aquí que les dicen gorditos, obesos? ¿Han escuchado hablar de palabras como opérate y hazte una manga gástrica? En tema de cirugía bariátrica hay manga, bypass, Y-de-Rux, SADIS, hay como 9 o 10 procedimientos y están surgiendo nuevos procedimientos para reducir peso. Esto es para que la persona pierda peso y es la única alternativa que hay ahorita en México. A pesar de que hay inyecciones y hay muchas cosas, la cirugía de obesidad es la única que te va a garantizar que puedas bajar de peso. Yo vengo de Tijuana, me llamo Oscar Castro, soy terapeuta respiratorio y mis historias de trabajo, la mayoría empiezan así. Este es un WhatsApp donde están operando en este momento y me llega un mensaje y me dicen, oye, ocuparemos un dispositivo que se llama CPAP porque nuestro paciente tiene un índice de 53. Un índice de masa corporal de 53 para cualquier mexicano son como 180 kilos, más o menos, para que se den cuenta. Y está en quirófano el paciente y te dicen, ocupo un CPAP y yo puedo estar comiendo en mi casa, puedo estar trabajando y tengo que responder. Y la otra historia, creo que te ocuparé, es un mini. Un mini es una abreviatura de mini bypass gastric y este señor tiene un índice de 60. Otros 180, 200 kilos más o menos, con 43 años de edad y está en el quirófano. Y habitualmente nos hablan así, para que respondas inmediatamente. Ahí nos hablaron, este video ya lo han visto unos compañeros, nos hablaban de urgencia porque una persona no podía respirar, estaba con mucha somnolencia e iniciamos lo que hoy llamamos ventilación invasiva. Le pusimos una mascarilla a través de un ventilador y empezamos a darle ventilación no invasiva en una urgencia. ¿Me presta su apuntador, doc? De favor. Este paciente no era nuestro, nos hablaron igual, urgentemente, míralo y pone un ventilador a través de una interfase que es la ventilación no invasiva. Ok, ¿qué es lo que pasa con la persona tiene sobrepeso o tiene obesidad? Existen varios factores que implica que tenemos muchos problemas de salud. Probablemente gracias. A ver cómo nos va con los dos apuntadores. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que pasa con la obesidad? Pues va a haber compresión mecánica del diafragma, va a hacer que los pulmones no se expandan adecuadamente y la cavidad torácica, lo que puede provocar daños pulmonares. Esto va a hacer que en cualquier prueba de función pulmonar los pulmones van a ser restrictivos como si se comportaran unos pulmones duros que no se pueden expandir adecuadamente por la obesidad que tiene el paciente. Ese mismo exceso de grasa disminuye el cumplimiento que trabaje bien adecuadamente el sistema respiratorio y uno de los problemas es que reduce la fuerza muscular respiratoria. Otras complicaciones médicas, pues a nivel de sistema nervioso central, a nivel cardíaco, tenemos un montonal de problemas que da la obesidad, que a la larga o le puede dar problemas al paciente. Pero algo que nos interesa a nosotros hoy es que una persona normal, entre comillas normal, sin sobrepeso, nosotros respiramos, ¿no? Entramos y sacamos, metemos aire, hacemos un proceso fisiológico y consumimos más o menos del 3 al 5% del consumo de oxígeno que tiene una persona sana. Sin embargo, una persona
con sobrepeso puede llegar hasta tener 16% de más del consumo de oxígeno total por todos estos problemas que estamos hablando. Otro de los efectos que tenemos en la función pulmonar, y lo podemos ir viendo, una respiración normal, es que empieza a disminuir, hay disminución de la capacidad residual funcional. Este es un paciente cuando ya está anestesiado y por los mismos problemas de obesidad que presenta el paciente, el que no pueda respirar adecuadamente, también nos da una disminución en el radio en la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que el abordaje de esos pacientes muchas veces se considera una vía aérea avanzada y tienes que tener otras técnicas. El radio de la tráquea se disminuye, no lo vas a poder intubar tan fácil como comparado con otros. Puede tener problemas de atelectasias y problemas en la ventilación, perfusión. Otra de las cosas es que a pesar de que tengamos todos estos problemas de salud, eso no quiere decir que ese paciente a fuerzas va a tener complicaciones pulmonares postoperatorias. Sin embargo, puede ser una consideración muy importante que tenemos que estar alertas a que nos pueda dar complicaciones después de la cirugía, complicaciones pulmonares muy serias. Sin embargo, la cirugía no es, ¿cómo decirles? No se van a asustar, más bien. La cirugía sigue siendo una cirugía segura porque cumplen en el área quirúrgica los médicos con todos los estándares para cuidar a esos pacientes, pero simplemente es un foco de alerta que tenemos que tener cuando una persona se va a someter a este tipo de cirugía. Hay diferentes escalas que nos dicen o nos proveen algunas complicaciones. Se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas que pueden predecir riesgo general de complicaciones pulmonares postoperatorias y aquellas que predicen riesgos específicos sobre falla respiratoria y reintubación. Entonces tenemos dos escalas, o varias, escalas, pero principalmente son estas dos. Unas, como los vuelvo a repetir, que nos pueden decir, hey, este paciente te puede dar estos problemas pulmonares postoperatorios, y otra que te puede hablar de que puede presentar falla respiratoria o que tenemos que intubar o reintubar a ese paciente. ¿Y cómo define la Asociación Clínica Perioperatoria Europea las complicaciones pulmonares? Pues nos da algunas definiciones, nomás las vamos a mencionar. Te menciona dentro de esas complicaciones la atelectasia y va definiendo cada una, ¿no? Neumotórax, derrame pleural, broncoespasmo, si tiene una falla respiratoria o algunas infecciones respiratorias postoperatorias. Y esto así como los clasifica los europeos, este tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué hace el terapeuta respiratorio aquí? Y esto es lo más interesante, es la participación. Hoy en día, aunque aquí yo me colé en las fotos, de que exista gente preparada en el área quirúrgica junto con el médico anestesiólogo y junto con el cirujano. Aunque ellos son los estrellas en la película, ¿no? Finalmente, y así debe de ser, pero que cuenten con recurso humano preparado. Y nosotros en esta parte, los terapeutas, ahorita aprovechando un anuncio, jugamos mucho con conocimientos, pero ahí les va. El área biomédica es sumamente importante. Sí, ok. Como casi no hay gente, ahora sí se escucha bien suave, ¿no? Hace rato no se escuchaba tanto. Entonces tenemos tres
nosotros las estrategias de prevención que hacemos en conjunto con los médicos las dividimos en tres: preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. En conjunto se hacen estas estrategias de prevención. Se estudian cuáles son las escalas de riesgo para reducir las complicaciones. Sin embargo, también se ha demostrado o se dice que a pesar de que el paciente fume, tenga asma o EPOC o apnea obstructiva del sueño, también no se ha demostrado que porque tenga estos factores va a ser complicaciones. O sea, puedes tener estas enfermedades y seguramente te van a operar y no te va a pasar nada, ¿no? Pero sin embargo son focos nuevamente de atención para ponernos más alertas si estás preparado y estar preparado si el paciente requiere manejo por estos problemas. Sin embargo, se dice que para el paciente con obesidad y sin esas determinadas estrategias que estamos viendo, han demostrado un impacto significativo en la reducción de estas complicaciones. Ok, ¿qué se hace en la evaluación preoperatoria? Se hacen valoraciones anestésicas, obviamente estas las hace el anestesiólogo, no las hacemos nosotros, y hacen énfasis en cosas como reportar, y ellos ya lo saben porque tienen la valoración el médico internista, el índice de masa corporal, y ven el tamaño de la lengua, las comorbilidades, cuánto está saturando el medio ambiente, la circunferencia de cuello, si tiene datos de insuficiencia cardíaca. Valoran la vía aérea para saber si van a querer o requerir dispositivos más sofisticados en vez de un videolaringoscopio, por ejemplo. Y hay algunos cuestionarios de tamizaje, el ARISCAT, del American College of Physicians, y el que yo así puse como subrayado es el Stop Band. Hay una característica que van a ver al ratito que nos facilita mucho, o qué es lo que nos facilita más ese cuestionario Stop Band. Una de las cosas preoperatorias que se recomiendan mucho es que los pacientes que ya traigan diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, la apnea obstructiva del sueño, para los que no sepan qué es el paciente que habitualmente, apnea significa sin respirar, es el paciente que durante el sueño no respira, o es el paciente que todo mundo tenemos al tío, como que ven que respira y está dormido y de repente ves como que tu familiar ya no respira y lo mueves, se llaman episodios de apnea, no duerme durante la noche. Entonces esos pacientes que están diagnosticados tienen, y se sugiere antes de su cirugía bariátrica, el uso de un dispositivo que se llama CPAP, y se recomienda mínimo 8 semanas previas a su cirugía. Para algunos lugares, el tema difícil a tratar aquí es que la cirugía bariátrica, en muchos lugares el paciente va bien estudiado. Sin embargo, en el área donde yo trabajo, hay una parte que se llama turismo médico. El paciente llega hoy y hoy se estudia y hoy se opera. O sea, no lo conoces realmente, o sea, y se tiene que operar hoy porque tardan 2 días su recuperación y su vuelo sale en 3 días. Ya todo está agendado. Entonces, algunas veces el paciente no lo conocemos y descubrimos ahí a través de la entrevista, o nos dice el anestesiólogo: hey, este señor tiene apnea del sueño seguramente, porque lo estoy entrevistando y ya está cabeceando y ya se está quedando dormido ahí mismo, ¿no? En la pura entrevista, sin hacer ninguna poligrafía ni nada, con solo verlo, con la pura clínica determinan, seguramente tiene apnea del sueño y seguramente va a requerir un equipo de CPAP. Entonces, si ya lo conoces, mínimo 8 semanas antes pone este dispositivo, ¿no? Y no lo menciono yo, sino lo mencionan las guías ya de recuperación. Dentro de sus guías te establece que debe de usarlo. Sin embargo, también te dice que no debe de usarse de manera rutinaria. Entonces, la apnea obstructiva del sueño es una patología que se estima que alrededor de 1 billón de adultos entre 30 y 69 años están en riesgo. O sea, la población adulta con sobrepeso, seguramente muchísimas personas padecen de apnea del sueño.
¿Qué características presentan las personas con apnea? Episodios de apneas e hipopneas durante el sueño. Hay una prevalencia del 70% de las personas que padecen obesidad, aproximadamente el 70% tienen aparte, apnea obstructiva del sueño. Hay aumento de la morbimortalidad perioperatoria, hay aumento de riesgo de poderlos ventilar o poderlos intubar. Como los dije, presentan periodos de apnea, somnolencia diurna. La somnolencia diurna es muy característica y se duerme durante todo el día. Hay gente que dice, oye, mi tío Juan todo el día está dormido. ¿Pero por qué está dormido? Porque sus episodios de apnea, que no respira durante la noche, constantemente se está despertando. Entonces nunca tiene un sueño fisiológico ni de 2-3 horas. Cada ciertos minutos se despierta porque no respira. Presentan también ronquidos fuertes, cefalea matutina y despertares nocturnos frecuentes, lo que les estaba comentando. ¿Cómo sabes realmente si un paciente tiene apnea obstructiva del sueño? Pues les hacen un estudio que se pone este equipo, una poligrafía por toda la noche, y ese te da resultados, te dice cuántos episodios de apnea, o sea, cuántas veces dejó de respirar, te maneja hasta cuánto puede bajar el nivel de saturación durante esos episodios, te los marca por varias horas. Es un estudio, pareciera muy sencillo, pero que el paciente debe dormir conectado con esto. Ese es el estudio más sencillo, la poligrafía. Entonces, dentro de la evaluación, como les decía, nosotros muchas veces no conocemos al paciente. Sin embargo, hay un cuestionario que se llama STOT-BANG y es muy fidedigno. Esto quiere decir que al hacérselo, seguramente te va a decir si con estos resultados el riesgo o el porcentaje que te va a dar es muy fidedigno a que tenga apnea del sueño. Son 8 preguntas que tú le vas a hacer al paciente. Le vas a preguntar, ¿usted ronca? Y seguramente él te va a decir que no, pero su familiar te va a decir que sí. ¿Usted se siente cansado durante el día? ¿Presentas episodios de apnea? ¿Tienes hipertensión? ¿El índice de masa corporal es mayor de 35? Pues seguramente sí, por eso es que está ahí. Si tienes mayor de 50 años, si la circunferencia del cuello es mayor de 40 centímetros y si eres hombre. Son 8 preguntas, STOT-BANG, de las cuales hay un bajo riesgo si 2 o 3 de estas son positivas, y el riesgo es alto si más de 3 de estas preguntas son positivas. El riesgo es alto a que tenga apnea del sueño, que pueda requerir un equipo de CPAP. Si a mí me preguntaran, raras veces ronco, creo, cansancio sí, sí y sí. Hijo, bueno, yo cumplo con más de 3, ¿no? Seguro, no sé, no le quiero preguntar a más de ustedes, pero ustedes solos contéstense esta pregunta. Ok, entonces les voy a presentar unos videos sencillitos de cómo llegan los pacientes. El que está corriendo es un video. Ay, nomás era uno. ¿Me paras? ¿Me puedes parar y nomás sacar? Aquí, si se dan cuenta, el paciente, ya el paciente en este momento va a dejar de respirar, empieza a hacer apnea, ya hay obstrucción, estaba roncando y esa lengua se va hacia atrás y no le permite que entre aire y hace un episodio de apnea. Todos tienen permisos, estos pacientes los grabamos con permiso, pero lo interesante de esto es que esta persona todavía no se operaba, apenas acaba de llegar del aeropuerto para operarse y ya presentaba episodios muy severos de apnea. ¿Me pasas el siguiente, por favor? Video. Entonces, si un paciente inmediatamente en su área de recuperación lo iniciamos, ahora sí, ventilación no invasiva, utilizas un dispositivo externo. Ahorita vamos a ver otros que te permite medir el nivel de PIP
aunque no está, aquí exageramos porque nos pasamos de las guías, lo que te dicen del nivel de saturación que debe tener, y funcionan a través de un flujo de oxígeno, lo cual le damos presión positiva en la vía aérea y lo oxigenamos. Entonces, en los centros bariátricos, ¿a qué queremos llegar? Que los centros bariátricos tengan personal calificado y que tengan el equipo requerido para poder recibir en el área de recuperación a los pacientes, más sabiendo que tenemos riesgos de complicaciones. ¿Qué ocupamos tener en el área de recuperación? Obviamente su monitoreo normal, pero ocupamos tener dispositivos de CPAP, dispositivos de BiPAP y en algunos casos ya ahorita el tema de cánulas de alto flujo deben de estar ahí presentes. No puede ser un centro bariátrico concebido sin esos equipos en el área de recuperación. No ocupamos llevar a estos pacientes a la terapia intensiva. Ocupamos recuperarlos inmediatamente en el área de recuperación. Este es un paciente, obviamente, que él ya venía preparado y él ya tenía su CPAP. Entonces, antes de su cirugía, desde que van llegando, ocupamos saber qué interfaces tiene, con qué presiones trabaja su equipo y qué equipo es. Otra de las cosas a considerar es en las habitaciones, ya cuando el paciente fue operado, ya pasó de recuperación y está en su habitación, ocupamos ponerle un dispositivo de CPAP. Sin embargo, presentan desaturaciones los pacientes. Te hablan porque te dicen, el paciente está desaturado, está saturando 80 a pesar de tener CPAP. Entonces, ¿qué le falta? Pues poquito oxígeno, ¿no? Entonces, lo que hacemos es conectarle una línea de oxígeno a la mascarilla o a la interfase. Y aquí, si se dan cuenta, esta es una mascarilla oronasal que tiene una entrada para un conector de oxígeno. Esta es una mascarilla undernose, les digo yo, entre nariz y boca, pero esta mascarilla no tiene el conector para poderle poner oxígeno. Y muchas veces, aunque pareciera increíble, te hablan nomás para eso. Yo creo que la semana pasada me hablaron porque un paciente no saturaba y tenía su CPAP. Y lo único que hice fue ponerle un conector a la línea de oxígeno y ya, colorín colorado. Pareciera ser sencillo, pero no siempre se tiene o lo desconoce. Tarea, entonces, para los que trabajan con estos pacientes, ya de manera inicial, un paciente obeso, si está roncando, ponle un CPAP. No lo dudes, o sea, si no lo lleva, ya pónselo. Va a estar dormido en la anestesia, pónselo. Algo, y que es lo más importante en la ventilación no invasiva, son las interfaces o las mascarillas con las que tenemos que tener. Si yo no conozco al paciente, no sé su cara. Y el tipo de mascarilla tiene que depender de cómo sea su cara. Hay mascarillas que nomás van a la pura nariz, como la que vimos hace rato con el paciente. Otras puntas que nomás van a la pura nariz. Las oronasales. Y hay infinidad de mascarillas y de marcas. Aquí nomás he visto como 2 marcas hoy. Yo esperaba ver más. No sé si arriba hay más marcas de mascarillas o interfaces. Pero estas de gel a mí son las que más me gustan. Son las que menos dañan la piel. Para los que trabajan en el área de la salud, probablemente todos han visto o todos han colocado mascarillas más de este tipo, oronasales. Y el paciente después de varias horas termina dañado a su piel porque las apretamos de más, porque van muy apretadas. ¿Y por qué van muy apretadas? Porque en nuestros centros de trabajo, si trabajamos, que no haya nadie del gobierno, en instituciones públicas no tenemos todas estas. En un hospital privado mínimo tienen como 4 estilos y ahí te va, y tienen todas las tallas. En las instituciones de salud no tenemos ni todas las tallas ni todas las medidas. Y si por suerte hay una, pues se la pones. Y si le queda grande, estos correas, estas velcros, son ligas, las aprietas más para que se ajuste y pueda entrarle aire adecuadamente. Idealmente, ya los que trabajan a nivel privado, pues tienen que tener todas estas. Y cuando tú abres un paquete, hay unas marcas que te dan ya cómo poderla medir, de dónde a dónde y ya saber
si le pones la S, la M, la L o la característica que tú cumples. Todas son buenas, todas cumplen para poderse poner con dispositivos CPAP. Sin embargo, entre estas dos de abajo, por ejemplo, esta que cubre toda la cara, yo tengo algunas y nunca las he puesto. Nos ha costado mucho trabajo convencer a los pacientes que se pongan este tipo de mascarillas. Nada fácil. Y esta otra, hay dos tipos que tienen un puerto, en este caso aquí arribita, que se utiliza nomás para dispositivos CPAP, pero si le colocaras un ventilador, tendría que ser de un puerto cerrado para que no haya fuga. Todas para CPAP o para dispositivos BiPAP. Ok, tenemos otra característica en este tipo de pacientes. Hace rato hablamos de síndrome de apnea del sueño. Sin embargo, hay otro paciente que padece síndrome de obesidad e hipoventilación. O sea, le sumamos dos cosas. Y en esta hay problemas en el centro respiratorio debido a la hipercapnia derivada del trastorno del sueño. ¿Qué es hipercapnia? El nivel de CO2 está elevado por los problemas del sueño, se elevan y esto va a hacer que el paciente no respire adecuadamente. También, aparte del CO2 elevado, puede tener baja de presión arterial de oxígeno. Esto es, si le pones un oxímetro, probablemente va a estar saturaciones abajo de 90, pero seguramente este paciente ya vive con esto. Y esto es importante siempre valorar en la cirugía bariátrica. Si el paciente desde que ingresa ya está saturando bajo, pues en la recuperación no ocupas llevarlos a niveles altos de oxígeno, ¿no? Mantenerlo al nivel de saturación con que llegó. Sigue siendo esto mismo, la obesidad el principal factor de riesgo, y otra características en ellos es, y pareciera ser igual al SAOS, presenta somnolencia, cardiomegalia, policitemia, hipoxia, hipercapnia, o lo conocemos también con el síndrome, otra cosa como el síndrome de Peewitt, que trae hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Este paciente pareciera ser muy similar. ¿Y por qué los menciono de dos formas? Porque el de SAOS nomás le vamos a poner CPAP y a este paciente sí le vamos a poner un dispositivo BiPAP. Para eso tenemos que ponernos truchas, estar vigilando si hay hipercapnia desde que llegue el paciente. Niveles, ¿cómo vamos a saber? Pues a través de una gasometría, niveles arriba de 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, sigue siendo una condición de alto riesgo, pero no una contraindicación absoluta, y obliga más el paciente que les mencioné a tener más cuidado y considerar el soporte ventilatorio no invasivo en el perioperatorio. Esto es casi o sí, ¿no? Vamos a ocupar un BiPAP con este paciente. Tenemos un dispositivo externo muy práctico. A nosotros nos ha ido bien, nos va mejor con este que con nosotros. A diferencia es que este tiene un mecanismo que puede ser solo CPAP y tiene una válvula que te permite, en la del lado derecho, te permite modificar para que puedas usarlo como BiPAP. Y depende del flujo, de cuánto oxígeno le des, va a ser cuánta presión inspiratoria va a meter. Y aquí te dice, es un regulador, una válvula que te permite a ti seleccionar cuánto nivel de PIP o de PAP le vas a dar a tu paciente. En este no, este solamente tiene una línea que va directamente a la toma de oxígeno y tiene un papel que te dice, dependiendo cuántos litros de oxígeno le das, es el nivel de CPAP que tú le vas a proporcionar. Volvemos a lo mismo, no queremos tanto oxigenar al paciente, pero así es como funciona el dispositivo. Y por ejemplo, doc, no es un engaño, muchos doctores anestesiólogos nos hablan porque en la recuperación sigue dormido el paciente, se sigue saturando y le pones este dispositivo y pues ya sabemos que va a subir al 100% porque trabaja con puro oxígeno, ¿no? Y mucha gente así como te dice, wow, ¿qué hiciste? Pues nada, ¿no? Nomás le metí un flujo de oxígeno adicional. Pero no es truco esto, ¿no? Pero la gente desconoce pues que le estás dando
que trabaja con pura fuente de oxígeno, le estás dando FIO2 al 100, pues, o sea, ¿cómo no va a saturar bien el paciente? Rapidísimo. Y estos aparte no los usamos tanto tiempo. Habitualmente en la recuperación, lo más que los hemos usado son como 30 minutos y el paciente se despierta bien y ya puedes trasladarlo a un CPAP normal. El video, en el de la izquierda es un video. Algunas veces así recibimos al paciente. No, el de la izquierda. Uy, el de allá. Estos no. A ver si se alcanza a ver. El paciente está con una mascarilla con reservorio. Nos hablaron de un centro bariátrico. Habitualmente vamos mucho a este centro. Y el paciente en la recu está haciendo episodios de apnea. Se está obstruyendo con su propia lengua y no está ventilando adecuadamente. Pues ¿qué dijimos? Vamos a ponerle un CPAP. ¿Me da la del medio, por favor? Es un video. Y le pusimos un CPAP. Y aquí nosotros cometimos un pequeño error. Porque iniciamos con presiones muy bajas, muy bajitas, cuando íbamos a haber empezado con un CPAP desde 8, que es como te dice, ¿no? CPAP de 8 para arriba. Ok. ¿Me das la siguiente entonces, la de la derecha? Entonces tenemos el CPAP. No aguantó. Y vuelve a correr la de la derecha, por favor. La última. Y optamos la misma interfase, pero conectamos un BiPAP. Ahora sí, donde sabemos que en un BiPAP nos permite tener un nivel de IPAP y un nivel de EPAP. Y con esto el paciente ya mejoró y ya se pudo ventilar adecuadamente. La enseñanza te lleva a que en los centros bariátricos tienes que tener todas las cosas porque no sabes cuál te va a funcionar en ese momento. Otro caso, esta paciente tenía como 90 y tantos o 100 de CO2. Iniciamos de manera urgente porque nos dijeron no queremos pasarla a la terapia intensiva. Tenía indicaciones de ventilación mecánica, de intubar, pero el reto era ese, ¿no? Ventilación no invasiva. Inmediatamente usamos un BiPAP. En ese hospital no contaban con un ventilador, si no les hubiéramos puesto un ventilador y ventilación no invasiva con un ventilador. Pero cumplía, ¿no? Más que nada este BiPAP. Y terminamos ahora sí evolucionando, ya al final, con cánulas de alto flujo. Nos llevó 24 horas su recuperación. Puros de ese tamaño vemos habitualmente. Este ya lo habían visto mis compañeros. Aquí está haciendo edema agudo pulmonar y otro dispositivo urgente de un CPAP o un BiPAP. Es muy difícil tener en las áreas de recuperación un ventilador en los hospitales o clínicas chicas. O sea, si fuera un hospital grande, probablemente sí lo tienes. Y de todos modos, en un centro de trabajo donde yo, por ejemplo, un centro de gobierno, en Hospital General Tijuana, no tenemos ningún ventilador en la recu. Ni uno, es más, están en todos lados, menos en la recuperación. Y este paciente, pues te requiere en ese momento porque acaba de salir de su cirugía. Entonces, por alguna razón, pues me tocó a mí, ni modo. Hay un algoritmo o hay algoritmos que podemos utilizar para saber cómo ir evolucionando o no, o si está funcionando o no la ventilación no invasiva. En este caso, así se los voy a dejar, pero quisiera tener un apuntador, ¿no? O sea, si tienes que tener criterios a través de la gasometría, a través de si sabes que tiene apnea, SAOS o no tiene SAOS, y te va a ir guiando paso a paso si mejora el CO2 o no mejora el CPAP. Si el CO2, por ejemplo, está más arriba de 50, le pones CPAPs y persiste la hipercapnia, pues ya sabes a qué te vas a guiar, ¿no? O si va disminuyendo, ¿qué sigue? En la fase intraoperatoria,
lo que tenemos que tener ya muy en cuenta son los parámetros, si es que tenemos bajo ventilación al paciente, qué parámetros vamos a jugar con el ventilador, el volumen corriente, y existen dos corrientes, una que te dice de 6 a 8 mililitros por peso ideal, y hay otra que te dice de 7 mililitros por peso predicho. ¿Con cuál te vas a quedar? Con la que tú estés más familiarizado. La frecuencia respiratoria, la necesaria para llegar de acuerdo a la altitud o neumoperitoneo, esto es, no es lo mismo Ciudad de México o estar en ciudades donde estás a nivel del mar. La relación IE, pues que tenga una relación IE de 1 a 2. Y aquí lo interesante en el tema de obesidad es que hay unas guías que te mencionan cómo titular el PIB y te habla dependiendo del índice de masa corporal. Si es menor de 30, y ponle 5 en tu máquina de anestesia. Si el índice es entre 30 o 40, ponle 8. Si es mayor de 40, ponle 10. Y existe un estudio que se llama PROBESE. Bueno, sí lo voy a decir, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero te dice que si el índice es mayor de 50, puedes manejarlo con 10 de PIB en ventilación o en el área de donde lo estén operando. Obviamente cuidando siempre la hemodinamia del paciente. La FiO2 necesaria para llegar a una saturación entre 94 a 98. Y esto también tenemos que considerarlo, mencionando al último, el modo ventilatorio controlado por volumen. Y en el tema de la saturación de oxígeno, esto también es controversial. Muchos pacientes nos salen, esta la agarré de unos colegas, muchos pacientes salen saturando 90 de saturación de oxígeno y le quieren poner mascarillas de 10 litros, 15 litros, pero no sé, aquí hay mucha controversia todavía, no estamos convencidos ni nos quedamos a gusto si el paciente está saturando 91 posterior a la cirugía. No sé, ahorita me comparte al final el doctor que es más experto en esto, si sus colegas se quedan a gusto si saturan 90 o 91 el paciente. Casi ningún anestesiólogo se queda a gusto si lo ve saturando esto, pero en el paciente obeso eso puede ser normal. Entonces, si con que sature 92, probablemente no va a requerir oxígeno, pero aún así nos dicen pónselo, más vale que esté bien oxigenado. Dentro de las metas de protección pulmonar, pues hace rato estaban hablando un poco de ventilación, que la presión pico sea menor de 35, presión meseta menor de 27, presión distensión pulmonar menor de 15, y nuevamente mencionamos los parámetros de PIB y volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Estas son metas de protección pulmonar si es que el paciente está en ventilación mecánica. Y en el postoperatorio, las más importantes son ya inmediatamente, ya que lo operaron, ya está en la recuperación, saber cuál fue la analgesia que le dieron. Tenemos que mover rápidamente al paciente. El paciente tiene que caminar pronto, se tiene que mover. Que le pongan tromboprofilaxis del medicamento que ellos hayan seleccionado y el uso de su PAP en la unidad de cuidados post-anestésicos o el área de recuperación. Dentro de las cosas también en la extubación, se ha comprobado que cuando ustedes van a extubar al paciente en la anestesia, es mejor si lo manejamos con presión soporte. Se dice que el retiro de la ventilación mecánica, comparado con estarlo ambuceando o con darle a la bolsa que tiene ahí el anestesiólogo en la máquina, es mejor tenerlo con presión soporte que estarle dando con la máquina. Mejora también niveles de saturación periférica y hay un aumento en los niveles de presión arterial mayores a estarlos haciendo de otra manera. Entonces, antes de extubarlo, pásenlo a presión soporte, son las recomendaciones que dan. El oxígeno en la unidad de cuidados intensivos postanestésicos es lo que les decía. Mantener una oxemia o administrar el oxígeno, la administración innecesaria de oxígeno la tenemos que empezar a usar. Que mientras el paciente satura en 96, en otras te dicen 92, aquí hay unas diferencias que tenemos que ir viendo a cuál adecuarnos, pero si el paciente está saturando arriba de 92, me quedaría con esa, ya no le pongas oxígeno.
Sin embargo, lo más interesante que mencionan algunos artículos es que no existe un estudio con la adecuada metodología que indique una recomendación en la población sometida a cirugía bariátrica. Sí hay muchos artículos, pero no hay una guía como tal que te diga esta es la regla de oro, este es el gold stand en la cirugía bariátrica para mantener una adecuada o cómo oxigenar adecuadamente a los pacientes. Sí hay muchísimos artículos y algunos artículos son muy buenos, pero siguen en estudio. Ventilación no invasiva posoperatoria. El uso de ventilación como CPAP o BiPAP. Ya ocupamos tener cánulas de alto flujo o sí en tu área de recuperación. Identificar los riesgos. Esto es lo más importante. Y un artículo que nos compartió hace poco un profesor, esto es lo más interesante, ya están en Estados Unidos trabajando por tener en sus áreas de operación un equipo de terapia respiratorio avanzado. Y esto es, la verdad, sumamente importante. Entonces, como terapeutas o como profesionales de la salud, pues tenemos que prepararnos para poder recibir este paciente. El paciente obeso hace muchos años daba miedo en cualquier lado, ¿no? Recibir un gordito de cualquier enfermedad daba miedo. Hoy sigue siendo de miedo, pero ya sabemos mucho. Y el reto es que el equipo quirúrgico, tanto el cirujano como el anestesiólogo, ya incluyan en su equipo de trabajo terapeutas respiratorios en sus áreas de quirófano. Esto es donde probablemente nos estamos retrasando. En algunos hospitales privados probablemente sí lo tengan, o yo sé que sí lo tienen, pero no en todas las áreas. Y esto no nomás implica obesidad, esto implica que hasta en los mismos centros de trabajo, obviamente, vuelvo a repetir, mi hospital es bien pobre. Si somos un terapeuta por turno, según nunca vamos a tener ninguna persona en recuperación, ¿no? Obviamente. Pero a lo mejor en instituciones grandes ya tienen que implementar dentro de la enfermera quirúrgica, todo el equipo del anestesiólogo, el instrumentista, todo, que en el área quirúrgica ya exista terapeuta respiratorio. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Y más bien mi pregunta, doctor, 90, ¿lo dejan a gusto? Mande. Me escucha. ¿Dudas? ¿Preguntas? De 200 pacientes en 1997 de anestesia, ¿no? Entonces, esto realmente pues ha entrado paulatinamente, pero realmente funciona. Es un éxito cuando el que lo maneja bien. Y después de escuchar toda tu presentación, ¿qué diría yo? Que si me engordo y me operan, me voy contigo, porque sí sabes de esto y tienes los equipos y tienes un trabajo conjunto con todo lo demás, que es el anestesiólogo, el cirujano bariátrico, y todo el hospital seguramente ya camina a tu paso. Creo que has hecho bien, es un logro eso. Y esto último que decías, yo acabo de presentarlo hace un mes, el team de medicina perioperatoria, que es un médico, una enfermera perioperatorio y además el terapeuta respiratorio de quirófano. Con esos tres solucionas todo, aunque no esté el anestesiólogo, y al cirujano le dice anda a comer los tacos, nosotros nos quedamos con el paciente. Creo que lo has dicho bien. En octubre salió un artículo de este tema en el Respiratory Care. Creo que vale la pena aplicarlo, y ustedes que están más avanzados en esto, creo que se les puede facilitar hacer un team de medicina perioperatoria que esté comandado por un médico general, no es el médico anestesiólogo solamente para la complicación, la enfermera perioperatoria y el asistente terapeuta respiratorio de quirófano. Con eso solucionas el 98% de los problemas. Felicidades otra vez.